del Trabajo está evaluando un conjunto de escenarios que tienen que ver con el tema de las prestaciones sociales y el presidente de la República ha hecho un anuncio que ha sido celebrado por los trabajadores y las trabajadoras del sector público que tiene que ver precisamente con la creación de un fondo para honrar los compromisos y las deudas adquiridas por este gobierno, pero también las heredadas de los gobiernos anteriores. Pero ¿cuál es el alcance real de este fondo? El alcance real de este fondo es que va a servir para pagarle a la gente que nunca se le pagó, de manera que es un asunto que llena de satisfacción a los venezolanos y las venezolanas. Ahora, este tema, como otros temas, ha venido siendo utilizado de forma tergiversada para intentar satanizar el trabajo que se hace en la construcción de una nueva ley orgánica del trabajo. Y hay que decirlo con todas sus letras, es un manejo, una posición irresponsable la que ha asumido algunos compatriotas como Alfredo Ramos, que ha venido diciendo que el Estado le va a quitar a los trabajadores las prestaciones sociales. Yo quiero decir con absoluta categoría que esto es absolutamente falso y que nadie le va a quitar, mucho menos el Estado, que precisamente lo que pretende es honrar los compromisos adquiridos por él y por los gobiernos anteriores. Nadie le va a quitar un centavo a los trabajadores y las trabajadoras. De manera que el que tenga su fideicomiso constituido en una entidad bancaria, pública o privada, se le mantiene allí. Se descarta no es entonces, cierto, no es descartado absolutamente. Este Fondo Nacional, que sería un híbrido entre público y privado. Está descartado absolutamente que vayan a sacarle los fondos de sus prestaciones sociales a cualquier trabajador o trabajadora para ponerlos en algún fondo en particular. De manera que cada quien que tenga sus prestaciones sociales las mantiene absolutamente. Esto es un patrimonio, como se sabe, inembargable. De manera que no se puede disponer, ni el Estado siquiera puede disponer de los fondos que le pertenecen a usted y a su familia como trabajador. Ahora, evidentemente mucha preocupación. Esto ha generado cierta expectativa entre la población y el Universal también destaca el día de hoy en su titular, en uno de sus titulares: fondos públicos para prestaciones bajaron 52% en 2011. ¿Es cierto eso? Yo lo que le decía, esto es parte de una campaña que se orquesta desde algunos sectores para tratar de enlodar lo que es la nueva ley orgánica del trabajo y que afortunadamente, pues por las aclaraciones que se han venido haciendo y por la claridad política de los trabajadores y las trabajadoras, estamos seguros de que no va a tener ninguna posibilidad de éxito. Repito, porque lo que se están evaluando son distintas propuestas de mantenerlo como está, propuestas de creación, que es una propuesta correcta, de creación de fondos para pagarle a los del sector público que no les han pagado. Hay una deuda. Hay una deuda acumulada y por eso es que te digo, pues lo positivo de todo esto es que lo que se está hablando es que se va a pagar esa deuda que nunca nadie antes pagó. Diputado? Estábamos hablando de aproximadamente 19.000 millones de dólares americanos, de lo que se acumuló por los gobiernos anteriores y de lo que ha venido acumulándose durante el ejercicio del gobierno del presidente Chávez, que por cierto ha sido el gobierno que ha venido pagando. Lo que pasa es que el monto de pasivo acumulado es muy alto, pero ha sido un gobierno que año tras año ha venido honrando compromisos. La idea es que cuando la gente finalice en su relación laboral pueda tener la garantía de que ahí están sus prestaciones sociales y no como ocurría hasta un pasado reciente donde la gente se moría y no tenía acceso al cobro de sus prestaciones. ¿Tiene el gobierno nacional capacidad en ese momento para cancelar esa deuda? Bueno, está haciéndose uso de nuestra principal riqueza, es decir, de la industria petrolera, de la riqueza petrolera que es de todos los venezolanos y las venezolanas. De otra manera, no sería posible. Si no tuviéramos las políticas nacionalistas que permiten que esas riquezas las manejemos para los venezolanos y las venezolanas, sería imposible que se honraran estos compromisos con los trabajadores y las trabajadoras. El tema del recálculo de las prestaciones se va a mantener como hasta ahora. Había una propuesta de Nicolás Maduro, quien encabeza esta comisión presidencial para la nueva ley orgánica del trabajo, de dejar lo que sería el cálculo del último salario comparado también con lo que es el tiempo que tiene el trabajador en servicio. Es una orden establecida en la disposición transitoria cuarta de Venezuela, de manera que en el marco de la ley orgánica del trabajo que va a promulgar el presidente Chávez el 1 de mayo, se va a restituir la fórmula de cálculo con carácter retroactivo en base al último salario percibido de las prestaciones sociales. Esto es una gran deuda que existe también con los trabajadores, que en el año 1997 no fue robada sin ningún tipo de consulta la retroactividad. Esa deuda la va a saldar el gobierno del presidente Chávez y es otra de las razones que nos llena de satisfacción, porque va a ser esta y un... Firme esta ley orgánica del trabajo. ¿En cuánto tiempo pudiese concretarse entonces este fondo público para saldar la deuda con los trabajadores? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya se está trabajando. Hay una comisión que además está integrada, entre otros, por el profesor Jorge Giordani, que
que es conocido por su seriedad en el trato de esta materia, y ese fondo sería para implementarse a partir inmediatamente de que se promulgue la Ley Orgánica del Trabajo, de forma simultánea, incluso podría ser antes anunciado, ¿no? Todos estos temas están siendo evaluados en este momento y los distintos escenarios. Lo importante de esto es que se sepa que le van a pagar a los trabajadores y las trabajadoras del sector público que nunca le pagaron, que el gobierno del presidente Chávez está comprometido con honrar esas deudas que adquirieron incluso gobiernos anteriores al gobierno del presidente Chávez. Ahora, ¿hay algún órgano a la luz de esta nueva Ley Orgánica del Trabajo que fiscalice ese fondo? Bueno, todos los fondos tienen regulaciones y esto es del sector financiero, digamos, de manera que tendrán las mismas regulaciones que otros fondos que maneja el Estado y los fondos que se manejan en el caso del sector privado también. Desde algunos sectores empresariales, económicos del país, se ha criticado mucho lo que ha sido la creación de esta nueva ley orgánica porque aseguran que no han sido incluidos. Fede Cámara ha dicho que no ha sido incluido dentro de las discusiones, también la CTV. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Realmente se ha recogido el sentimiento de los trabajadores, de las cúpulas empresariales? Sí, absolutamente. Todo el país conoce por el despliegue que se ha hecho desde la Comisión Presidencial y desde la Asamblea Nacional y desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, las consultas que se han hecho que han permitido recopilar más de 19.000 propuestas que ahora mismo están siendo sistematizadas. Hoy en día seguimos recibiendo propuestas de los distintos sectores, incluso los que dicen que no han sido escuchados. Ellos también han participado y han propuesto sus cosas. Lo que es normal que ocurra es que los que expresan las políticas de la derecha, que nosotros todos las conocemos, estén opuestos a una ley que va a reivindicar a la condición de ser humano del trabajador o la trabajadora, que va a honrar y hacer justicia en cuanto a los robos de los cuales fuimos objetos durante el último gobierno del hoy difunto presidente Caldera, y que se sepa también que es una ley que va a tener en cuenta todos los aspectos que no están recogidos en esta ley, que es anacrónica, que no sirve y que no está adaptada al modelo que estamos construyendo de sociedad. Ahora, retomando el tema de las prestaciones sociales, ¿cuánto es el porcentaje que puede un trabajador solicitar en un año para retirar? Bueno, en lo vigente es el 75%. Lo importante que se sepa es que no existe... ¿No se va a llevar a 50? No existe, no está planteado llevarlo a 50. Son parte de las especulaciones y han dicho muchas cosas sobre esto que son absolutamente falsas. Y no existe ninguna razón para que nadie tenga ningún temor porque no está planteado que se le quite ni un centavo a nadie y todo el mundo conoce la política del presidente Chávez. Más bien es una política donde ha asumido incluso durante la última crisis bancaria, ha asumido la responsabilidad de pagarle a los venezolanos y venezolanas que le quitaron su dinero los banqueros que hoy son prófugos de la justicia. Entonces, contrario a lo que se intenta decir, más bien tenemos la garantía absoluta de que el Estado va a pagar lo que no pagaron otros. Diputados, se cumplen 10 años de los sucesos de abril de 2002. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Consideran que el gobierno se ha fortalecido durante esta década? Sí, nosotros creemos principalmente que lo que ha sido fortalecido ha sido la conciencia de los venezolanos y las venezolanas. A 10 años de aquellos nefastos hechos también hay que recordar el patriotismo demostrado por los venezolanos y venezolanas que salieron a defender la Constitución, que salieron a defender a la democracia y que salimos a defender la restitución del gobierno del presidente Chávez democrática y constitucionalmente electo por el pueblo venezolano. De manera que esa madurez y ese crecimiento y desarrollo político de los venezolanos y venezolanas nos permite decir que ya aquí no hay espacio para nuevas aventuras. Así que los que estén pensando en salidas distintas a las salidas constitucionales tienen que saber que se van a encontrar de frente con un pueblo decidido a mantener el criterio y el carácter democrático y revolucionario del gobierno del presidente Chávez.